Continuamos con este programa especial referido a los BRICS para tratar de ver en qué momento nos encontramos en las lógicas multilaterales, en qué momento nos encontramos geopolíticamente en un país, en un mundo muy dinámico que evidentemente implica cambios en los países, modificaciones de lo que va sucediendo en cada una de las regiones, de los países, y que evidentemente es central para pensarnos, ¿no? Digo, pasamos de esas lógicas en el que se veía el mundo dividido en dos a pensar un mundo mucho más complejo, más allá de algunos tironeos actuales que evidentemente da la sensación que en algunas lógicas se plantea una lógica de bipolaridad o intenta competir sobre la lógica de multipolaridad. En el marco de esto, hablar de los BRICS obviamente implica hablar de otros aires, implica hablar de otro tipo de cuestiones, pero sobre todo también de la disputa de sentido de un montón de cuestiones relacionadas no solamente con la soberanía, sino también con la economía, con la distribución de poder a nivel mundial. Bueno, es un lujazo recibir a alguien que ya hemos entrevistado en el pasado, si no me equivoco, fue en Brasil, concretamente, en el marco de un evento muy, pero muy interesante que se hizo para pensar las cuestiones de la geopolítica mundial. Estamos hablando de Juan Agulló, doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Es desde 2013 profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. Bueno, miembro de grupos de trabajo de Claxo, Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, coordinador en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, y también desde el 1 de julio integra el comité directivo de Claxo por Brasil. Juan, bienvenido a este programa especial sobre los BRICS. ¿Cómo estás tú? Y gracias por estar. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar con ustedes de nuevo. La verdad Efectivamente, que nos vimos en Río hace un sí, tiempito. claro, nos vimos en Río, aparte en un lugar hermoso de la universidad que tenía realmente un paisaje divino. No hemos conseguido eso para hoy, Juan, pero te prometemos para la próxima volvemos a hacer algo parecido. No, Juan, la verdad Es más que anodino lo que claro, tengo claro. detrás, ¿no? Pero Juan, a ver, en este mapa mundial, primero, ¿qué son realmente los BRICS? ¿Qué rol juegan a nivel mundial? ¿Y qué importancia tienen? Digo, porque estamos viendo tironeos sobre la disputa de sentido muy grandes a nivel mundial y los BRICS ahí están jugando también algo muy central, ¿no? Bueno, los BRICS son un poco, en el origen son un poco una cosa rara, ¿no? Porque surgieron, la primera vez que se mencionó ese acrónimo, que no tenía la S, por cierto, Claro, fue en 2001. Jim O'Neill, un trabajador además de Goldman Sachs, ¿no? Que es una de los, claro, financieras mayores del mundo, ¿no? Y que tal gestiona cual. deuda externa, etcétera, etcétera, y que colocaba dentro, ¿no?, de ese acrónimo a economías que consideraba emergentes y, bueno, daba una serie de características comunes, ¿no? Sobre todo grandes territorios, poblaciones relativamente grandes, no en todos los casos, ¿no? Y economías que eran muy dinámicas en ese momento por motivos muy diferentes, porque en realidad eran muy, muy heterogéneas, ¿no? Las originales, recuerdo que eran Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Después se incorporó Sudáfrica y después fueron incorporándose muchos otros miembros, ¿no? De hecho, la primera vez que se reunieron los BRIC, sin ese, fue en 2006, en la ONU, y la primera cumbre me parece que data de 2009, lo cual ya implica un recorrido interesante. O sea, poco a poco nos vamos acercando a 20 años de BRICS, ¿no? Entonces, es algo que poco a poco se ha ido asentando, ha ido encontrando un espacio en las relaciones internacionales y además en un mundo que está especialmente convulso, ¿no? Entonces, de una manera un poco discutible, además de una forma de esas típicas, ¿no?, en la cual casi todos están interesados en que parezca más de lo que es, ¿no?, desde Trump hasta los propios BRICS, se ha convertido un poco en una especie de, vamos a colocarlo de una manera un poco abstracta, antioccidente, ¿no? Pero claro, habría muchas preguntas que hacer porque el 80% del comercio entre BRICS es con países que no son de los BRICS.
Entonces, ni siquiera es una estructura muy asentada o tan asentada como parece. Sin embargo, tiene una continuidad. O sea, todos los años se han visto, todos los años hablan, hay iniciativas que van arrancando, entonces poco a poco se va convirtiendo en un actor muy interesante, al que, por cierto, se han incorporado mucho más países. Ahora mismo son 10, si no me equivoco, miembros activos y hay 16 o 17 más asociados, ¿no? Y son países, algunos de ellos especialmente controvertidos en unas relaciones internacionales que ahora mismo están en una competencia salvaje, ¿no? Por no ponerle otro tipo de adjetivos. En ese sentido, a ver, Juan, primero, ¿cómo te parece que pueden impactar en un mundo que está muy tironeado, decíamos, una disputa de sentido, pero conflictos bélicos concretos, digo, en el que, por un lado, Trump también con Estados Unidos, no solamente Trump, sino gran parte del sistema político estadounidense, entiendo que ve ahí una posibilidad de disminución a través de otros organismos multilaterales, posibilidad de disminución de su poderío a nivel mundial. Entiendo que a Estados Unidos le sirve más una lógica bipolar, Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos, o en el mapa de todo esto, los BRICS pueden jugar un espacio que Estados Unidos abra también una puerta a negociación de manera multilateral con una organización como esta. Sí, o sea, desde luego sí, tienes toda la razón, porque claro, los BRICS no son, yo creo que muchos de los espectadores lo tendrán claro, pero no está de más recordarlo, no son una estructura de integración, mucho menos de integración regional. En realidad serían, bueno, una forma de cooperación multilateral, pero tienen mucho de lobby también. Y un lobby que funciona. Y eso yo creo que es lo que más molesta. Un lobby que funciona y que poco a poco ha ido desarrollando de una manera muy peculiar, porque no es una estructura que disciplina y que obliga a todo el mundo a funcionar y a ir al mismo paso. Es todo lo contrario. Hay una apertura total para que cada quien se adapte según sus necesidades, ¿no? Y ese yo creo que en gran parte, en buena medida, es parte del éxito. O sea, los BRICS funcionan en un mundo en el que hay estructuras muy rígidas, incluso las que no son formales, estructuras de cooperación multilateral. Por ejemplo, estoy pensando en el G8, en el G20 incluso, ¿no? Son estructuras muy rígidas que tratan de articular, disciplinar, diríamos en términos Foucaultianos, ¿no? Los BRICS no. Y sin embargo, poco a poco van desarrollando propuestas, ¿no? Sobre todo, yo destacaría las que tienen que ver con el financiamiento del desarrollo, por ejemplo. Hay un banco de los BRICS, que por cierto está Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, como presidenta, y hay algo, un embrión de algo parecido a lo que sería el FMI alternativo. Y ese tipo de iniciativas concretas, específicas, son las que pueden ser muy interesantes y muy atractivas para ciertos países, fundamentalmente del sur global. Ahora, el problema es que los BRICS no son solo sur global. Y ahí entramos en otro juego de complejidades, ¿no? Ahí en ese sentido, Juan, digo, obviamente se impone la duda sobre cómo funcionan las lógicas más asimétricas o de desproporción de tamaño dentro de los BRICS. Por ahí al principio eran menos claras en el marco de quienes se integraban. Entiendo que con la integración de cada vez más países, esa, esa lógica de diferente tamaño puede jugar un rol muy grande y puede llegar a ser un problema en algún sentido. Sí, o sea, desde luego sí, aunque yo repito que mucha de su filosofía interesante tiene que ver con ese adaptarse cada quien según sus necesidades, sus tiempos, etcétera. Hay tiranteses, o sea, eso, ya más creo que en realidad nunca se ha negado abiertamente, ¿no? Por ejemplo, India vetó a Pakistán, por ejemplo, hubo mucha tirantez con la entrada de Etiopía con Egipto, y acá en América Latina hubo un problema entre Brasil y Venezuela. Entonces, esas tiranteses existen y a medida que amplían los participantes, ocurren. Por ejemplo, sucedió porque al principio lo que se incorporaban eran miembros y
parece que la discusión interna era si había capacidad de procesar tanto miembro, sobre todo sin unas reglas tan claras, ¿no? Entonces se introdujo esta figura de asociado, que es un papel un poco menor, ¿no? Y que bueno, también es muy descriptivo de las dificultades de armar un proceso más amplio, ¿no? Pero, desde luego, es una estructura muy interesante. Ahora, algo que hay que decir muy importante, sí, entran más miembros, pero el 40% del Producto Interno Bruto es China, de los BRICS. Y, por ejemplo, en términos de habitantes, China e India son 2.500 millones de habitantes. Entonces, hay asimetrías dentro, eso está muy claro, ¿no? E Eh, incluso dentro de América Latina, ¿no? O sea, la claro. presencia de Brasil eh, es bastante asimétrica, ¿no? En relación a la participación que puede tener, que podría haber tenido Venezuela, o que puede llegar a tener, o que pueden tener Cuba o Bolivia, ¿no? O otros Claro, países claro. tan... En ese sentido, Juan, a ver, ¿cómo te parece que se puede propiciar la participación de América Latina? Hay un capítulo aparte, digo, del cual posteriormente te voy a preguntar, que tiene que ver con la negativa por parte del gobierno argentino a participar, después de que había sido dado el ingreso y que estaba la posibilidad, pero América Latina y el Caribe, más en lógica de conjunto, ¿cómo pensarías una estrategia de participación en una organización así, de manera conjunta, pensar en Mercosur como el lugar catalizador del encuentro con otras organizaciones, de manera individual cada uno de los países? ¿CELAC puede jugar un rol en todo esto? Sí, o sea, empezando por el final, CELAC, claro que puede jugar un rol, sobre todo porque una de las estrategias, incluso de los BRICS, ha sido entablar también negociaciones con organizaciones regionales, ¿no? Entonces, también la Unión Africana está en conversaciones, la ASEAN, entiendo que en algún momento, el sudeste asiático, y por supuesto que América Latina debería tener un papel. También incluso, no sé si separado o conjunto, el Caribe, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Estados del Caribe es muy activa y cada vez más quiere adoptar un papel y tener una proyección internacional propia. Y bueno, pues yo entiendo que igual sería también no sé, una proyección interesante, ¿no? En la que pensar, por ambas partes, de hecho, ¿no? Pero, a ver, yo el problema que veo con América Latina es que, por un lado, corre la discusión integracionista, que es otra cosa, ¿no? Y que tiene sus altos, tiene sus bajos históricos, pero que creo que aquí quizás debería permanecer un poco más al margen, sobre todo porque lo que estamos hablando es de mecanismos de participación multilateral. Y ahí el problema que enfrenta América Latina realmente es, bueno, una discusión también muy académica que hay en Brasil, ¿no? Y que puede sonar engañosa cuando la formule, pero es esa discusión de la llamada integración competitiva. Integración competitiva son cadenas de valor, y así es como en realidad América Latina se está incorporando a la economía internacional. ¿Cuál es el problema de eso? Que son incorporaciones, aparte que no son de territorios completos, sino que son de líneas de exportación directamente, de productos muy específicos que le interesan al mercado y sin demasiado valor agregado. Aparte, son incorporaciones bilaterales. Y eso fue la estrategia clarísimamente de Estados Unidos, con sus TLCs, con Chile, con Colombia, con no sé qué, con tal, con cual. Pero no olvidemos que es la estrategia china también. Entonces, América Latina debería pensarse la cosa mucho más en serio multilateralmente. Es decir, abrir discusiones multilaterales para repensar esa inserción de las economías latinoamericanas, incluso en lobbies como los BRICS, cómo debería de ser. A mí me Juan, parece que es algo que cae por su propio peso, ¿no? Juan, en el marco de todo esto, evidentemente decíamos, y lo habíamos dejado como un capítulo aparte para consultártelo, digo, Argentina, o el gobierno argentino en realidad, decide no integrar los BRICS cuando ya estaba todo dado para ese ingreso. Perdió una oportunidad única, digo, ¿cómo posiciona eso Argentina? Digo, por un capricho ideológico del gobierno, termina perdiendo un espacio central en el mapa económico y geopolítico mundial. ¿Cómo lo analizás?
Yo lo analizo mucho como acabas de plantear, ¿no? Como una oportunidad perdida, en realidad, porque en realidad el grave problema que tiene Argentina es de endeudamiento, ¿no? Que por cierto es un problema que comparten muchos países latinoamericanos. Y el endeudamiento no es cualquier cosa, antes de cualquier otra cuestión un problema básicamente político, ¿no? En el que hay que tener capacidad de lobby. Entonces, simplemente yo creo que fue pegarse un tiro en el pie. Eh, Porque no solo pensado hacia afuera, que es lo fácil, lo recurrente y lo obvio, en realidad, y lo que cualquiera puede compartir. Es decir, se pierde capacidad de discusión frente a países que están fuera de los BRICS y que son los deudores reales de Argentina, claro. Pero yo me preguntaría, ¿quién se está beneficiando del litio argentino? Parece que es China. Yo no conozco profundamente el caso argentino, pero yo me pregunto si en otra configuración geopolítica, en otro tipo de posicionamiento, la capacidad de discusión de Argentina, incluso en relación con China, podría haber sido diferente. Entonces, creo que hay cosas que hay que pensarse dos veces, y eso no solo en caso de Argentina, ¿no? O sea, creo que mucho en esto, esa discusión de es antioccidental, es antigringo, es anti... Bueno, no hay que olvidar que Brasil es, yo creo, el mejor ejemplo en ese sentido, pero no es el único, ¿no? Chile, Perú, hay otros países latinoamericanos, Uruguay también, ¿no? Son países que en realidad, aparte de que en el fondo están en la zona dólar, en realidad comercian con China. De hecho, ya es su principal socio comercial de todos los países que he mencionado, pero también con Estados Unidos. O Claro. sea, los aranceles que ahora se le vienen a Brasil eh, no ponen en demasiados aprietos porque Brasil tiene bastante diversificada su balanza exterior, pero sí generan problemas muy específicos en determinado tipo de áreas, ¿no? Claro. Y las incertidumbres financieras relacionadas con el dólar también. Entonces, no hay que perder de vista eso. Y ese es el juego multilateral del que yo hablo. O sea, agrupados, coordinados, se negocian mejor problemas reales. Y no podemos, o sea, esto lo estoy dirigiendo también para aquellos que están totalmente en contra de los BRICS, ¿no? Ujú. Ni se puede estar totalmente en contra de Estados Unidos, ni se puede estar totalmente en contra de los BRICS. Hay que pensar América Latina desde América Latina y desde las dificultades que puede crear posicionarse demasiado en un lugar específico. Y yo creo que esa decisión de Milei fue bastante incorrecta, vamos a Ujú. decirlo de una manera elegante, ¿no? Juan, en el marco de todo esto, em, ahora posteriormente te iba a preguntar algo en relación a lo económico bien concreto. Bueno, tú abrías un poco ahí con respecto a China, el litio, Argentina y todo eso y otras posibilidades, pero entiendo que todo esto, por lo que venías diciendo, nombraste la palabra lobby, nombraste la necesidad de política, digo, obviamente los BRICS tienen un marco de lo económico, con el banco, con todo eso, pero tienen un marco de la negociación, de la política, de la geoestrategia. eh, ¿Cómo te parece que se están posicionando los BRICS con respecto a esto? Porque entiendo que hay un sinfín de cuestiones. Digo, podríamos arrancar con China e India y posteriormente seguir con un sinfín de cuestiones que se ponen en juego en todo esto. ¿Cómo esa parte se está desarrollando, entendiendo que es central en el marco de las geoestrategias, pero también de los organismos multilaterales? A ver, yo voy de lo concreto a lo abstracto. Por ejemplo, lo concreto y de lo que se habla mucho, ¿no? Es el tema desdolarización. Mm. Entonces, en el tema desdolarización, eh, ahí entra parte de lo que yo mencionaba al principio, de que se intenta proyectar tanto desde dentro como desde fuera de los BRICS, ¿no? Una imagen mayor de lo que es, ¿no? En Ujú. realidad, hablar de desdolarización no ha implicado, yo creo que prácticamente nunca, eh, hablar, eliminar al dólar. Claro. Eso no está en la agenda, en realidad. A ver, hay aquí dos cuestiones, ¿no? Por una parte está que una moneda es un medio de intercambio, ¿no? Y también una forma de depósito de valores, ¿no? Y el problema mayor que acá se encuentra y que realmente se debate, lo que pasa es que esto es, bueno, un poco
complejo de manejar para el gran público. Es mucho más fácil el titular rápido, ¿no? Pero lo que realmente se debate es el dólar como forma de intercambio. ¿Por qué? Simplemente porque encarece y porque hace los productos menos competitivos. Eso al primero que los afecta es a los países latinoamericanos. Es decir, si tú para exportar o para importar tienes que comprar dólares, claro, o sea, ahí le pierdes y ahí tu producto se convierte en menos competitivo que los que no tienen que comprar dólares. O sea, eso es de cajón. Entonces, lo que se buscan son fórmulas para solucionar eso. Y realmente hay propuestas sobre la mesa que son interesantes y muy factibles, ¿no? Una, que es la más sencilla, y algunas, de hecho, ya se están practicando, ¿no? Que simplemente es intercambiar entre monedas de los países miembros de los BRICS, incluso mediante el intercambio de swaps. Brasil, por ejemplo, tiene uno con China y prácticamente lo que sucede ahí es que a final de año los bancos centrales hacen cuentas, intercambian entre ellos y se acabó. Y no necesitan pasar por el dólar, ¿no? Con lo cual no se pierde. Los productores de soya brasileños, por ejemplo, cuando exportan a China, ganan mucho más de lo que ganarían exportando en dólares. Eso está muy claro. Entonces, hay otras iniciativas que podrían llegar un poco más lejos, pero no tengo tan claro que fueran una moneda estrictamente. Serían algo parecido a lo que en Europa, antes del euro, fue el ECU, se llamó, que era una especie de moneda que cotizaba, que lo que servía era para hacer esos intercambios entre monedas, vamos a poner entre real y peso más rápido, es decir, en lugar de cotizar la relación real-peso, se cotizaría la relación, vamos a llamarle SUR, como Lula propuso una vez llamar a una moneda latinoamericana, la relación peso-sur y la relación real-sur. Entonces es mucho más fácil hacer el intercambio, pero en realidad el sur no existe, ¿no? Bueno, esa es una de las ideas que estarían en el ambiente. Son ideas concretas, son ideas prácticas, son ideas que sirven, pero son ideas que también, que en realidad no dañan tanto, ¿no? al dólar. Claro, en algo sí, pero no de la manera desproporcionada que se piensa, ¿no? Son cosas concretas que pueden ser un poco manejadas de otra manera. En otros niveles, en otros tipos de discusión que son más abstractos, por ejemplo, financiar el desarrollo, ese tipo de cosas, hacia lo que se parece apuntar esas iniciativas que compitan un poco o que apunten formas de competición con instituciones realmente existentes, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y sugiriendo formas alternativas de funcionamiento y sobre todo de decisión, porque en el FMI y en el Banco Mundial, el sur global, e incluso China, e incluso Rusia, e incluso India, no tienen capacidad de decisión. Entonces, el problema en realidad es que lo que hay es una discusión sobre las instituciones multilaterales a nivel global. Claro. Y en realidad, muchas de las propuestas que son factibles, lo que se utilizan también es como una especie de arma arrojadiza en una discusión que se maneja en el mediano y en el largo plazo sobre cómo va a terminar configurada la economía mundial y el sistema mundial. Entonces, claro, es una discusión muy de largo plazo y en el que no nos podemos centrar en los detalles, ¿no? Porque en realidad son tácticas de una Claro. batalla mucho más larga, ¿no? Juan, en el marco de todo este panorama, nos diste algunas pistas de cómo funcionan los BRICS, que tiene características diferenciadas con respecto a otro tipo de organizaciones, pero obviamente siempre la preocupación desde países que, bueno, en el contexto de naciones siempre han quedado en una categoría de cierta marginación, me refiero de las decisiones, del poderío. ¿Cómo pensás que se puede hacer desde América Latina y el Caribe para que los BRICS no se transforme en otra organización en el que, más allá de que son países del sur global, pero que no sean los más grandes que terminen maniobrando la ingeniería de no solamente del organismo, sino las decisiones de hacia dónde ir, qué hacer, y gozando de más beneficios en el marco de algunos gigantes y otros medianos y otros pequeños?
Sí, esa es la gran pregunta, porque el problema, yo no soy muy partidario de funcionar a partir de categorías, ¿no? Que a veces nos hacen perder los detalles interesantes de un análisis, ¿no? Pero es verdad, y voy a introducir categorías, que en los BRICS pues hay sur global y hay este global, ¿no? Eh, y está bien, porque hay una complementariedad de intereses, hay una complementariedad económica también. Por ejemplo, hay gran complementariedad, mucho más que con Europa, por ejemplo, entre América Latina y Asia. Y no solo con China, o sea, con el sudeste asiático también, con muchos países asiáticos. Y no solo porque efectivamente el eje de la economía mundial esté girando hacia allá, sino porque las economías son más compatibles realmente, ¿no? Porque hay estrategias de desarrollo muy cercanas en el sudeste asiático, porque hay que recordar lo que el sudeste asiático era en los años 60 y 70 y lo que es hoy en día, ¿no? Y porque todos, incluida China, han tenido estrategias de desarrollo exitosas, que pueden ser muy aprovechables por parte de América Latina. Pero no hay que olvidar que América Latina, dentro de los BRICS, se encuadra más en situaciones más parecidas a Sudáfrica, hasta cierto punto India, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos, posiblemente, el intentar ampliar por lo menos la capacidad de ser escuchados dentro, ¿no? Entonces, el equilibrio es muy complicado porque uno se enfrenta, por un lado, a ese señor que tenemos en pantalla, ¿no? Trump, que hace discursos fáciles, frases muy fáciles, ¿no? Como Milei también, ¿no? Que dificultan la situación, porque en realidad América Latina es sur global frente a este ahí, pero al mismo tiempo sus relaciones son con China y con Estados Unidos. Entonces, el posicionamiento es complicado, pero por donde no pasan las cosas, es, incluso para Brasil, es por acercamientos bilaterales. Es decir, hacen falta acercamientos multilaterales prácticos, decisiones sobre cuestiones concretas muy específicas, que permitan negociar en condiciones de un poco más de fuerza, tanto hacia afuera como hacia adentro de los BRICS. Y, por ejemplo, hace algunos años, Bolivia propuso una OPEP del litio, ¿no? No funcionó. No funcionó, nunca voló, nunca se articuló. Creo que por ahí, a lo mejor no era la forma adecuada, no era el momento adecuado. No, yo no voy a entrar en disquisiciones políticas de corto plazo, pero es obvio que América Latina lo que tiene son recursos naturales estratégicos, bienes comunes, ¿no? Y esa es la discusión estratégica, porque podría haber capacidad de influir mucho más, por ejemplo, en precios, por ejemplo, en formas de intercambio, por ejemplo. Y la gran pelea, o sea, lo que busca el este, lo que busca Estados Unidos, lo que busca China en América Latina son recursos naturales. Es más, ahora mismo es un momento especialmente delicado porque el cierre, entre comillas, de Rusia con sanciones, con tal, que no voy a entrar en eso, pero lo que se está cerrando es un grandísimo mercado, entre comillas, de commodities, de recursos naturales estratégicos. ¿Y dónde está uno de los otros grandes supermercados de recursos naturales estratégicos? América Latina. Entonces, o se aprovecha o una vez más se perderá una oportunidad histórica, ¿no? Y eso pasa por concertaciones, eso pasa por hablar cosas concretas. Creo que hay que hablar menos de cuestiones intangibles y hay que hablar más de estrategias específicas y urgentes, ¿no? Juan, ha sido clarísimo, muy didáctico, para ir desde lo concreto hacia lo más profundo, nos permite pensar en algunos de los lineamientos de dónde estamos parados, pero también hacia dónde caminamos. Así que te agradecemos enormemente por esta charla, por ayudarnos a pensar unos minutos y obviamente te volveremos a molestar para que nos sigas ayudando a reflexionar sobre el momento más geopolítico general, pero pensando con una mirada desde Latinoamérica y el Caribe. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gustavo. Muchas gracias. Hasta pronto.
Juan Aulló estuvo aquí con nosotros y nos ayudaba a pensar los BRICS, pero a pensar de manera más general, ¿no? Con una mirada que le agrega complejidad, pero no en lógica de dificultad, sino de profundidad. Bueno, él es doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y desde 2013 profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. Decíamos también desde el 1 de julio es integrante del comité directivo de Claxon Representación de Brasil. Nosotros separamos muy brevemente y ya continuamos con este programa especial sobre los BRICS.